Dios les bendiga en esta hora, en esta tarde. Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad, por su ah, gracia a través de poder ser expuestos a la palabra. Hemos estado estudiando a Ageo. Recuerden que es un profeta menor por el tamaño o la extensión de la palabra, del texto. Son solo 2 capítulos. Hemos estado viendo que Ageo predica después del regreso del pueblo de Israel de la cautividad en Babilonia. Y en este texto, en esta disertación, dividí en 3 secciones esta predicación, esta enseñanza. Voy a abordarlo en 3 partes. La primera parte tiene que ver con Ageo, versículo 1 y 2. Un segundo. Un segundito nada más. Muy bien, entonces vamos a primera parte, versículo 1 al 5, la segunda parte, del versículo 6 al 9, y la tercera parte, del versículo 10 al 14. La primera parte tiene que ver con un aliciente, con un impulso de parte del Señor, de manera muy peculiar, de manera muy aparentemente extraña. ¿Qué pensarías o qué esperarías tú cuando de repente has estado trabajando en algún proyecto? Puede ser una casa, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, y has dedicado tiempo, has dedicado meses, has dedicado intensidad en ese trabajo. ¿Qué esperas escuchar de la gente que te conoce o la que no te conoce? ¿Qué te gustaría escuchar de estas personas que se acercan a ti a ver tu trabajo o a examinarlo, a conocerlo? Quizá algún buen comentario o algún aliciente a que sigas trabajando y digas y te escuches, excelente, fantástico. Pero ¿cuál es tu reacción cuando de repente te dicen, ¿eso es todo? ¿Para eso dedicaste tanto tiempo? ¡Qué desastre! Vas a tener que volver a empezar de nuevo. No se ve bien. ¿Qué tipo de expresión prefieres tú? Hermanas, cuando se han esmerado en la cocina, han hecho una sopa que no habían hecho y que les quedó muy rica, ¿qué esperas que tu esposo o tus hijos te digan? Hermanas o hermanos en el trabajo, ¿qué esperas cuando has trabajado muchas semanas en un proyecto, en un encargo, en una nueva implementación? ¿Cuál de las 2 pensamientos o expresiones te gustaría escuchar? Aquí tenemos una situación en los días de Ageo, el profeta, en el cual el pueblo había empezado a trabajar en un gran proyecto. ¿Recuerdan? ¿Cuál era ese gran proyecto? Reconstruir el templo. En el capítulo 2 encontramos que fue el día del 21 del mes séptimo. Es decir, que habían estado trabajando 7 semanas aproximadamente en este proyecto de reconstruir el templo. Y aquí tenemos el comentario del Señor por medio del profeta Ageo. En Ageo 2, del 1 al 5. Vamos a orar para que el Señor sea el que nos ayude a entender su palabra. Señor, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque eres bueno.
porque tu misericordia es para siempre y tu bondad por todas las generaciones. Gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Es tu Espíritu Santo el que nos enseña, nos redarguye, nos convence de toda maldad, de todo juicio, de todo pecado. Gracias por la obra intercesora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos da entrada amplia, con confianza, a tu presencia. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Nada de esto que tenemos merecemos, pero lo recibimos y lo abrazamos por fe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te suplico, Señor, que abra nuestros corazones y entendimientos para que podamos experimentar, para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Que nuestros corazones salgan animados, confrontados, reconfortados, exhortados, transformados por tu palabra. Envía tu palabra a los rincones más oscuros de nuestros corazones, Señor. Y que tu luz alumbre nuestros corazones para tu gloria y tu honra, Señor. Te bendecimos y te honramos por Cristo Jesús. Amén. Como siempre hago el ejercicio, yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias o aquí en pantalla. Y voy a leerlo del versículo 1 al 5. Entonces, versículo 1, el 17 de octubre de este mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. La Nueva Traducción Viviente dice el día específico del año en que el Señor vuelve a enviar un mensaje. Versículo 2, di lo siguiente a ¿quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Yeshua, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Recuerdan que en el capítulo 1 el Señor se dirige al profeta, al sacerdote o al rey? En el capítulo 2 nuevamente está dirigiendo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que es el gobernador de Judá, descendiente de la línea de reyes. A Yeshua, hijo de Josadac, sumo sacerdote, descendiente ¿de quién? De Aarón. Y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. Versículo 3. ¿Algunos de ustedes recuerdan esta casa, este templo, con su antiguo esplendor, perdón? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. El Señor está siendo franco con ellos y está contrastando la idea aquí. Parecería una expresión de desánimo, y lo es. Sin embargo, versículo 4, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte, Yeshua, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 5. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Durante estas 7 semanas de trabajo, hermanos, desde su buena respuesta en el capítulo 1 de Ageo hasta este momento, aparentemente habían logrado poco. Y todos saben que la primera etapa de un gran proyecto de construcción es la preparación, el juntar materiales, materias primas, el diseño, el trazo, la planeación, los costos, etc., etc. Cuando uno inicia un proyecto, ya sea muy sencillo o muy complicado, se requiere planeación. El hacer una sopa o hacer un guisado requiere planeación. No haces el guisado y luego ves que te va a faltar. Haces una idea mental en tu cabeza, voy a necesitar tantos ingredientes, voy a necesitar tantas cacerolas o tantos refractarios, no lo sé. Voy a necesitar tanto tiempo. Oye, ¿hay gas?
para hacer este pastel? Todo requiere planeación, desde lo más sencillo o lo más cotidiano hasta lo más complejo. Si no, pregunten al hermano Moisés en Caterpillar cómo esto debe estar ya muy bien estructurado. Es la preparación, y a veces la preparación lleva mucho tiempo y no produce nada visible a primera vista. Además, la fecha que tenemos aquí es el día 21 del mes séptimo. Fue el último día de la fiesta de los tabernáculos, que duró toda la semana. Es decir, que habían perdido, si queremos decirlo así, una semana de trabajo por esta fiesta de los tabernáculos. Y además habrían estado en Jerusalén visitas de fuera, observando y probablemente comentando sobre la falta de avances en el proyecto. Además, incluyendo la fiesta de los tabernáculos y otros sábados y otras fiestas, habían transcurrido 13 días de descanso. Entonces, estas 7 semanas no fueron 7 semanas de trabajo. Así que el pueblo no había avanzado mucho, a pesar de haber trabajado todo lo que habían podido. Y aquí tenemos el tercer mensaje de Dios por medio de Ageo. Y otra vez se dirige a Zorobabel, Josué y el remanente. Son los mismos cuyos espíritus Dios había animado a trabajar en el capítulo 1. Y en esta situación, ¿qué esperaríamos de Dios? Por supuesto, un mensaje de ánimo. Pero antes de este mensaje de ánimo, tenemos un mensaje de desánimo. Porque Dios les preguntó en el versículo 3, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? La pregunta es para los mayores, porque hacía ya 16 años habían puesto la cimentación del templo. Y ahí cuando echaron de nuevo la cimentación, había algunas personas mayores, algunos cuantos, que habían visto el templo de Salomón en toda su gloria, en todo su esplendor. Y puedes leerlo en Esdras 3:8. Y en ese entonces habrían estado en sus 50 años, hace 16 años, por lo menos. Y ahora estamos hablando de 16 años después. Habrían estado ahora en sus 70 años de edad. Es decir, algunos cuantos de los mayores habían estado cuando echaron la cimentación hace 16 años. Y habían visto el templo todavía más atrás. El templo de Salomón en todo su esplendor y en toda su gloria. Antes de la destrucción por los babilónicos. Y Dios hace una pregunta a ellos. ¿Quiénes de ustedes vieron este templo en su gloria? Y ahora, ¿cómo se ve? Y hace la comparación. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Esta pregunta es muy fuerte porque llega a un pueblo desanimado y echa más desánimo diciendo que están trabajando durante 7 semanas. ¿Y cómo se ve lo que tienen ahora? Se ve como nada en comparación con la gloria anterior. A simple vista, esto se ve cruel. Sin embargo, psicológicamente, es muy sabio de parte de Dios. Porque Dios prepara el camino para el ánimo que sigue. El pueblo tuvo que admitir que no habían logrado gran cosa en sus manos todavía. Y en esa condición estuvieron listos para recibir el ánimo de parte de Dios. Y eso tiene que ver con tu vida también. ¿Cuántos meses, cuántos años, cuántas décadas has estado luchando contra el pecado? ¿Has estado buscando la madurez cristiana? Y muchas veces parece que no avanzas. Y el Señor te confronta y te dice, sí, no has avanzado, no has tenido el fruto que deberías. Pero esto prepara tu corazón para que te rindas a Cristo y la obra y la gloria sea de Él y no tuya. Y el reconocimiento y el honor sean de Él y no tuyos. Pero antes de escuchar esta palabra,
de ánimo, debemos reconocer que nuestra situación muchas veces es como la suya. La palabra de Dios nos llega y desafía nuestras prioridades. Nos anima por medio de su Espíritu Santo a responder en obediencia. Luego empezamos a trabajar. Trabajamos en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras actividades diarias, en la iglesia y fuera de la iglesia, lo que sea. Y luego nos damos cuenta que no hemos avanzado mucho. Y a veces hay gente con el don específico del desánimo, que se acerca y señala la pobreza de tus avances. Y en esta situación de desánimo, Dios se presenta. Y otra vez se dirige a cada uno de nosotros. Se dirige a Zorobabel, se dirige a Josué y se dirige al pueblo. Y en el versículo 4, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen. Aquí tenemos una fuerte instrucción que Dios dio a su pueblo antes de entrar en la tierra prometida. ¿Recuerdan? Bajo el mando de otro Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6, ¿recuerdan qué le dijo? Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Versículo 9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí repite esta misma instrucción ahora a Zorobabel en el contexto de Ageo. Y Josué, el sucesor de Moisés, y el pueblo obedecieron la voz del Señor. Pero ahora el pueblo no se le llama remanente, sino todo el pueblo de la tierra. Probablemente haciendo alusión a la conquista de la tierra bajo el primer Josué. Hermanos, el propósito de ser fuerte fue para seguir construyendo el templo, porque Dios dice, esfuérzate, esfuérzate, y esfuércense y trabajen. Y luego Dios agregó la razón por esa fuerza, el motivo, la fuente de esa fuerza. Y les dijo, porque yo estoy con ustedes. Lo mismo que había dicho Dios en el capítulo 1:13 de Ageo, yo estoy con ustedes. Luego les recordó de su presencia en medio de ellos. Fue un aspecto del pacto que Él hizo con ellos cuando los sacó de Egipto, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Hay una conversación interesante al respecto entre Dios y Moisés. ¿Recuerdan en Éxodo 33, 14 al 16? Que dice, mi presencia irá contigo. Yo te daré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? El argumento de Moisés es, si tú no vas con nosotros, no vale la pena ir, porque seremos como todos los otros pueblos de la tierra. Y lo que nos distingue de los otros pueblos de la tierra, lo que te distingue a ti de todos los demás seres humanos sobre la tierra, es la presencia de Dios en tu vida. No como un botiquín de primeros auxilios, no como alguien que te ayuda a ser mejor, no como un consejero que te dice qué hacer en cada momento. Es más que eso. Es el ser, es la persona
Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que está obrando en tu corazón para que tú seas transformado profundamente, constantemente, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo mismo hoy en día, ¿qué nos distingue como cristianos de todos los demás pueblos del mundo? La presencia de Dios con nosotros, la acción constante de su Espíritu Santo en nuestras vidas, la mediación de Cristo constantemente a favor nuestro, el favor de Dios, la sonrisa de Dios en su rostro al verte a ti, por medio de su Hijo Jesucristo y por medio de la obra de su Espíritu Santo. Así que a pesar de la poca fuerza que hay en nosotros, a pesar de los pocos avances que hayamos hecho, a pesar del desánimo, tenemos una razón por la cual esforzarnos y trabajar. Dios está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ayer en la actividad de evangelismo se predica la palabra y no hay reacción. La gente parece que está escuchando un partido. A veces hay más emoción por un partido de fútbol que por escuchar el evangelio. La gente está ahí porque les das comida y bebida, ¿no? Y sabemos que este es el gancho, este es el pretexto. Pero parece que la gente pasó de noche la predicación. No hay ninguna emoción, no hay enojo, tampoco hay alegría. Pero no por eso debemos de callar. Algo que tenemos que estar haciendo nosotros, los que no estamos predicando, es estar orando por las almas. Que el Señor prepare corazones mientras nuestro hermano está predicando, nosotros sigamos orando. No estemos pajareando ahí, a ver. No, estemos enfocados en estar orando por los hermanos, por las personas que van a escuchar el evangelio. Pensando especialmente en nuestros hermanos que predican, en los pastores, en los maestros, en los misioneros, en los líderes. ¿Cuál es la experiencia, hermanos? Uno de los enemigos mayores que tenemos que enfrentar en este ministerio, en este trabajo, ¿saben cuál es? El desánimo. Nos sentimos incapaces. Y si ustedes supieran cuánto sentimiento en mi cabeza hay de incapacidad. Nuestros esfuerzos parecen pocos, nuestros logros son escasos. Sin embargo, podemos animarnos, podemos esforzarnos y podemos seguir trabajando porque Dios está con nosotros. Primero por medio de Jesucristo, el que es Dios con nosotros. Y ahora por medio de su Espíritu Santo que mora en su iglesia y mora en los cristianos. Hermanos, en esa sección, por lo tanto, esforcémonos, trabajemos y no temamos, porque la obra es del Señor, porque el trabajo es del Señor. No usas al Señor Jesucristo como un botiquín de primeros auxilios que lo usas cuando te caes, cuando te cortas, cuando te raspas. Ten al Señor Jesucristo como tu soberano gobernante, Señor y Salvador. Que tú puedas decir, yo no puedo salvarme a mí mismo, ni un segundo de mi vida. Yo no puedo presentarme ante ti así como estoy. Necesito de tu intervención, Señor. Necesito de tu ayuda, necesito de tu auxilio. Cada segundo, hermano, cada segundo, hermana, estamos pecando. Y tú podrías pensar que no, yo no estoy pecando cada segundo. ¿Sí? Porque si cada segundo no estás clamando al Señor Jesucristo para que sea tu Señor y soberano Rey, estás pecando de autonomía, de independencia, de desinterés, de flojera, de displicencia. Estamos llamados, hermanos, a ser distinguidos por la presencia constante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9. En la sección anterior encontramos que Dios había prometido su presencia,
con el pueblo. El pueblo estaba desanimado por la dificultad de la tarea. Pocos avances en la tarea de la reconstrucción del templo. Y aquí en Ageo 6 al 9 tenemos más promesas de Dios que van más allá de las circunstancias actuales del pueblo. Y otra vez voy a leer el Nuevo Traducción Viviente, versículo 6 al 9. Versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 8. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 9. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Aquí, además de su presencia, Dios prometió hacer temblar las naciones, hermanos, hermanas, sacudir las naciones. Y el resultado de esa sacudida sería que las naciones llevarían o traerían sus tesoros al templo, los cuales Dios utilizaría para llenar su casa con gloria, con esplendor, con reconocimiento. Y al declarar la plata suya y el oro suyo, Dios está haciendo una declaración de victoria militar sobre las posesiones de los pueblos conquistados. No solo prometió llenar la casa con gloria de los tesoros de las naciones, sino también prometió que la gloria postera del templo sería mayor que la gloria anterior. Y como resultado de todo esto, prometió paz en ese lugar. Hacía una serie de promesas de estar con el pueblo, promesas de hacer temblar al mundo y las naciones, promesas de causar que las naciones llevaran sus tesoros al templo, y de esos tesoros hacer un templo glorioso, aún más glorioso que el anterior, y la promesa de establecer paz. Vean la progresión, vean el trabajo del Señor, cómo lo va desplegando. Y así hacemos un repaso de cómo Dios construiría y está construyendo su templo. Encontramos un factor fascinante. Dios siempre construye su templo por medio de contribuciones de las naciones. Dios siempre construye su iglesia por medio de contribuciones de las naciones, de los pueblos. Y no me va a dejar mentir, este predio, este terreno, ¿cómo fue adquirido? ¿Qué dice la historia? ¿Cuánto dinero tuvo que invertir la iglesia de ese entonces para poder hacerse de este templo, de este predio? Dios usó las circunstancias. Dios preparó los medios. Esta era una casona, ¿no? Y vaya casona, pues estaba muy grande. Dios preparó todas las cosas, utilizando el mundo, la riqueza del mundo, ¿para qué? Para bendecir a la iglesia. Si regresamos al Éxodo, encontramos que los egipcios dieron sus posesiones ¿a quiénes? A los israelitas, para que salieran enriquecidos, no salían con las manos vacías de Egipto. Los cuales los israelitas utilizaron para construir el tabernáculo, Éxodo 12, 35 al 36. Y luego cuando Salomón quiso construir el templo, Dios preparó el corazón de Hiram, de Tiro, y contribuyó con madera para construir el templo. En Primera de Reyes 5:10, luego después del exilio, el rey de Persia, Ciro, mandó que el templo fuera reconstruido más grande que el templo de Salomón y pagado por la tesorería persa. Esdras 6, 3 al 4, hermanos. Luego Darío mandó que las naciones alrededor de Jerusalén contribuyeran para construir el templo. Esdras 6 al 8, 6 al 8. Y después el rey Artajerjes y sus oficiales contribuyeron ellos mismos con su plata y su oro para la reconstrucción del templo, en Esdras 7:15. Y finalmente el rey Herodes, que fue de la descendencia edomita, construyó el magnífico templo que existía en los días de Jesús,
según Marcos 13:1. ¿Sí se dan cuenta? Cómo el Señor utiliza a las personas y las riquezas de las personas para construir su templo. En otras palabras, Dios siempre construye su lugar de morada, saqueando a las naciones. Y es diferente a robar. Saquear tiene que ver con una victoria militar, con un poderío, con un dominio. Sin embargo, en la historia que tenemos registrada en la Biblia y fuera de la Biblia, no hay evidencia de que Dios haya llenado el templo reconstruido con su presencia. Es un factor de mucha importancia. En Éxodo 40, 34, 38 tenemos el registro de la presencia de Dios llenando el tabernáculo. ¿Recuerdan? Y luego en Primera de Reyes 8, 6 al 11, la presencia de Dios llenó el templo que había construido Salomón. Pero hay silencio en la historia en cuanto al templo reconstruido. Nunca hay mención de la presencia de Dios llenando ese templo. La gloria arquitectónica del templo posterior sí excedió aún la gloria del templo de Salomón. Lo que Herodes construyó fue magnífico, pero la gloria exterior no tiene mucho caso si la presencia de Dios no mora ahí. Podríamos llegar a jactarnos, hermanos, de tener esta muy buena construcción. Tan buena es la construcción que a pesar de la falta de mantenimiento, sigue en pie. Pero resulta inútil querer jactarte de tener tu iglesia con un techo muy alto, con bancas muy fuertes, con pasillos amplios, si la presencia de Dios no se manifiesta a través de su palabra, de la predicación, de la enseñanza, de las vidas de cada uno de ustedes. Resulta que Dios tuvo planes mayores, que iba a cumplir sus promesas de manera más gloriosa. Y encontramos este cumplimiento glorioso, más glorioso en Jesucristo, en la iglesia y en la renovación de todas las cosas. Jesús es la presencia de Dios, no en piedras o en ladrillos, sino en carne humana. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La iglesia también es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Y en 1 Pedro 1, 2, 4 dice: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es la misma imagen, hermanos, enfatizando que Dios sigue construyendo su templo, que es la iglesia saqueando las naciones, rescatando gente de todas las naciones y agregándolas a su templo como piedras vivas. Pero esta promesa de sacudir las naciones, de hacer temblar las naciones, todavía está por cumplirse. Porque en Hebreos 12, 26 al 28 dice el autor que cita a Ageo, hablando de esta promesa de sacudir todas las cosas que pueden ser sacudidas, dice: su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo: aún una vez más y yo haré temblar, no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún más, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí indicando que la promesa de Dios por medio de Ageo se va a cumplir cuando Dios sacuda todo el universo y que todas las cosas conmovidas
que aparentemente son inconmovibles, sean expuestas. En la visión de Apocalipsis 21, 24 al 26 tenemos una descripción de este reino inconmovible. Y observamos aquí que las naciones están llevando sus tesoros a esta morada de Dios. Dice así: las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ellas su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y así cumpliendo la promesa de Dios, hermanos, por medio de Ageo, que las naciones llevarán su gloria a la morada de Dios y será llenada de gloria. Y la gloria será mayor que la gloria del templo de Salomón. Jesús, como una parábola en Marco, Jesús contó esta parábola en Marcos 3:27 diciendo: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes o sus tesoros si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En la cruz del Calvario, hermanos, hermanas, Jesús venció al hombre fuerte. Y ahora, hoy, está saqueando su casa, la casa del enemigo, rescatando personas de todas las naciones para hacerlas parte de su templo. Es lo que Jesús dijo que iba a hacer, edificar su iglesia. Y así como Dios dijo: esfuércense, trabajen, no tengan miedo, estoy con ustedes, haré mi casa gloriosa con las riquezas de las naciones. Así hoy te exhorta el Señor. Así te invita el Espíritu Santo a que seas obediente y tengas fe. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos seguir trabajando en la tarea que nos ha sido anunciada y encomendada. Anunciar a Cristo a las naciones, confiando que Dios edificará su templo de manera gloriosa. La obra es del Señor. Nosotros somos nada más siervos inútiles que hacemos lo que teníamos o que debemos hacer. Por último, para terminar, Ageo 2, del 10 al 14, en la tercera sección. No se duerman, pidan al Señor que despierte sus corazones a su palabra. Una de las experiencias que he vivido en Torreón, ya 19 años aquí en Torreón, es el calor. Qué novedad, ¿verdad? Y en tiempo de primavera y verano es cuando yo batallo, sobre todo cuando vengo de un tiempo frío al calor. Cuando es al revés no tengo tanto problema, pero cuando es el tiempo de frío al calor es como si me sintiera abrumado, pero es porque no estoy acostumbrado, ¿verdad? Como ustedes. Cuando llegué a Torreón en el 2006, una de las cosas que hacía constantemente era bañarme. Terminaba de bañarme y ya estaba sudando. Y después de unos minutos me sentía sucio. Llegué a bañarme en la mañana, a mediodía y en la noche. ¿Por qué? Porque sentía este calor, sentía esta abrumación. Y esto no lo había experimentado nunca antes en mi vida, porque como ustedes saben vengo de un clima más fresco, un clima menos caluroso. Nunca me había sentido así. Y esto generaba que nunca me sintiera fresco. Y por consecuencia nunca me sintiera limpio. Es imposible, ¿verdad? Estarse bañando todo el tiempo, todos los días, ¿verdad? Por lo menos en la mañana y en la noche es algo que puedes hacer. Este mensaje de Dios a Ageo, en el versículo 10 al 14, tiene que ver con esta cuestión de limpieza, de inmundicia. Dice el versículo 10, de Ageo, versículo 10. El 18 de diciembre del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor envió el siguiente mensaje al profeta Ageo. La Nueva Traducción Viviente dice el día específico. Versículo 11. El Señor de los ejércitos celestiales dice: pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. Este mensaje va dirigido a los sacerdotes, y acerca específicamente de las reglas
y los lineamientos de la ley. Si alguno de ustedes trae en sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino o aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado? Entonces los sacerdotes contestan, no. Versículo 13. Luego Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de estos alimentos, ¿se contaminará la comida? ¿Qué contestan ellos? Sí, contestaron los sacerdotes. Versículo 14. Entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Este mensaje de Ageo, en esta última sección, versículos 10 al 14, llegó 4 meses después del primer sermón. 3 meses después del inicio de la reconstrucción del templo. Y 2 meses después del último sermón. La fecha es el 18 de diciembre del 520 a.C. Y aquí el Señor instruyó a Ageo a pedir 2 juicios, hermanos, de los sacerdotes. El primer juicio tenía que ver con la transmisión de la consagración o la limpieza. Y el segundo juicio tenía que ver con la transmisión de la inmundicia o el pecado. La primera pregunta fue acerca de la transferencia de una ofrenda consagrada a la ropa de los sacerdotes. Y luego a otra comida. Es decir, y pongan atención en esto, ¿puede la consagración pasar de la comida consagrada a la ropa de los sacerdotes? Y luego a la otra comida. ¿Y cuál fue la respuesta? No. La segunda pregunta fue si la inmundicia puede pasar de una persona que ha tenido contacto con un cadáver a la comida. Y aquí la respuesta, ¿cuál fue? Sí. Entonces, hermanos, la limpieza o la consagración no se puede transmitir fácilmente. Pero la inmundicia, el pecado, sí se transmite fácilmente. Estos conceptos de consagración o santidad, por un lado, o por otro lado, inmundicia o pecado, fueron muy importantes en el Antiguo Testamento, porque enfatizaron que Dios es santo. Los que se acercan a Él tienen que ser santos. El problema, hermanos, que es más fácil contaminarnos que consagrarnos. Es más fácil volvernos inmundos que santos o limpios. Si tomamos un vaso de agua sucia y lo derramamos en un vaso de agua limpia, ¿cuál es el resultado? Agua sucia, ¿no? Y si vamos en la otra dirección, en el sentido contrario, si tomamos un vaso de agua limpia y lo derramamos en un vaso de agua sucia, ¿cuál es el resultado? Es el mismo, tenemos agua sucia. A menos que vertamos más agua limpia, a modo que salga por completo el agua, pero lleva más trabajo, más tiempo. Hermanos, es más fácil contaminarnos. La contaminación, la inmundicia, se transfiere fácilmente, pero la limpieza no. Pero en el Antiguo Testamento Dios no dejó la situación así, de imposible, para proveer una manera para que la gente llegara a ser limpia delante de Él. Dios instituyó una multitud de ceremonias y sacrificios, todos centrados ¿en dónde? En el templo. Todos convergían en el templo. Pero aquí está el problema. Y pónganse a empezar un momento en esto. ¿Qué tal si el templo no funcionaba correctamente? ¿Qué tal si lo que se está predicando no es lo que se debe predicar? ¿Qué tal que si lo que se está enseñando no es lo que se debe enseñar?
¿Qué tal que lo que tú estás aprendiendo no lo estás practicando? ¿Qué tal que lo que tú sabes es incorrecto, pero no lo dejas porque así lo aprendí desde niño? Y a veces es más fuerte mi apego emocional que lo que la palabra de Dios dice. No, así me lo enseñaron, así es. ¿Y la palabra? No. ¿Qué tal si no está funcionando correctamente? O peor aún, hermanos, ¿qué tal si el templo funcionaba como un cadáver en medio del pueblo? En lugar de santificar sus obras y sus ofrendas, el templo mismo, como un cadáver en medio del pueblo, contaminaba todas sus obras, todas sus ofrendas. Fue una situación imposible. El medio de limpieza se volvió un medio de contaminación. ¿Y qué tal que lo que tú estás viviendo en secreto, entre semana, donde nadie te ve, es pudrición, es corrupción? Y ya oigo a muchas personas otra vez hablar de pecado. Es una evidencia, hermanos, de esa pudrición. El medio de limpieza se volvió un medio de contaminación. Después de escuchar los dos juicios de los sacerdotes, concluye Ageo. Entonces volvió Ageo a hablar a Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Una situación imposible y desesperante, hermanos. Y aquí otra vez aparece que a simple vista el mensaje de Dios es cruel, porque los manda a reconstruir el templo. Empiezan a reconstruir el templo y luego les dice que su obra y sus ofrendas son inmundas. Pero no solo ellos estuvieron en una situación angustiante, imposible. Todos los seres humanos, incluido tú, hermana, y tú, hermano, y yo, todos los seres humanos tenemos el mismo problema de ser inmundos, sucios delante de Dios, incapaces de acercarnos y agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer este estado, pero es algo que resistimos porque estamos comprometidos con la idea de que somos buenos, o por lo menos mejores que otros. Y típicamente lo hacemos los seres humanos para tratar con la inmundicia que encontramos en nosotros. Lo que hacemos es limpiarnos por medio de agregar algunas cosas limpias a nuestras vidas. ¿Quién de ustedes, sean honestos, hermanas, tiene una fiesta, una noche de gala? ¿Quién de ustedes se viste y se pone un vestido sucio? ¿Quién de ustedes se va a la fiesta sin haberse arreglado el cabello? ¿Quién de ustedes come en platos sucios, en ollas sucias? Constantemente estamos buscando agregar cosas limpias a nuestras vidas. La ropa se ensucia por el sudor y por la toxicidad de nuestro cuerpo. Somos nosotros los que contribuimos a la suciedad. Y esto lo digo para ilustrar esta idea. Una evidencia de la pudrición, de la corrupción, de la maldad de tu propio corazón es nunca, jamás, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Una evidencia clara de la pudrición de tu propio corazón como cristiano es no rendir cuentas.
ni al Señor, ni a los líderes y a los hermanos. Yo soy autónomo, yo solito puedo, yo solita puedo. Una evidencia de tu pudrición, de tu corrupción humana, es, no, yo no me relaciono con nadie. ¿Por qué? Porque eso te expondría como eres. Y crees que la medida es que si me relaciono con alguien me va a criticar y me va a maltratar. Nada más que aquí estamos en la iglesia por gracia y misericordia de Dios. Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes mejor que yo. La única distinción, la única diferencia es la obra de Cristo en nuestras vidas. El no rendir cuentas, el no someterse a la autoridad, el no ser parte de la iglesia de manera constante, el no involucrarte en la gracia, en el crecimiento en la gracia del Señor Jesucristo, es evidencia de tu pudrición. Y los pecados que no batallaste y que no luchaste con ellos de niño, cuando eres grande, te controlan y te dominan. Es un problema, hermanos, pensar que eres bueno. Incluso eres cristiano. Es que yo soy cristiano. ¿De qué te sirve ser cristiano si el Señor Jesucristo no es tu amo, Señor y dueño? Vean las implicaciones de todo esto. Ya basta de hipocresía. Ya basta de religiosidad. Ya basta de conformarte, venir el domingo y sentarte, aplastarte. Ya me voy. Eso no te hace cristiano. Eso no te hace salvo. Te hace salvo la presencia y señorío de Cristo en tu corazón. No un día, no cuando le recibiste, hiciste una oración de aceptación. Te hace salvo todos los días la presencia de Cristo en tu vida, el señorío de Cristo. Y constantemente estamos buscando agregar cosas buenas para callar nuestras conciencias. Bueno, no me involucro tanto en la iglesia, pero ahí va mi diezmo. No me involucro tanto en la iglesia, pero pues ahí contribuyo para la despensa. Y no estoy diciendo que esté mal esto, pero sí está mal tu corazón cuando quieres agregar cosas buenas a tu vida, pensando que eso te va a purificar y te va a hacer acepto delante de Dios. Como en esta ilustración del agua, hermanos, ninguna cantidad de cosas limpias pueden compensar por la inmundicia que hay en nosotros, porque no la quita. Quizá la esconde o la perfuma o la maquilla, pero no la quita. Deben preguntarse honestamente, ¿a qué huelo delante de Dios? ¿Cuál es el estado de mi alma delante de Dios? No estoy diciendo que no se bañen, que no se arreglen, por favor, más en tiempo de calor. Pero queremos ser objetivos, queremos entrar a la raíz del problema. Tu corazón es engañoso y perverso. Y ya me lo sé de memoria, hermano. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que lo hice. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lidias con tu corazón? ¿Qué acciones tomas para que el Señor, Dios de los ejércitos, lo transforme y lo cambie? Para que dejes de cantar la canción de José José. Así nací, así me moriré, nunca cambiaré. Soy así, soy así. Y peor estas cosas, hermanos, que llamamos limpias, en realidad tienen inmundicia en sí. Porque cualquier cosa que una persona inmunda produce, está contaminada con su inmundicia. Así que aún nuestras cosas limpias no son limpias. Estamos tratando de usar agua sucia para limpiarnos. ¿Cuál es entonces la solución aquí en este texto y en su contexto? No tenemos la solución. Pero ya escuchamos en la sección anterior, en los versículos anteriores,
¿Cuál es la solución? Es la gloria posterior del templo, que Dios iba a hacer algo mucho más grande que la reconstrucción de este templo destruido por Nabucodonosor. Iba a venir a habitar entre nosotros y llevar nuestra inmundicia y por medio de su muerte eliminarla. No solo taparla, no solo maquillarla, no solo perfumarla, sino eliminarla por completo y hacernos aceptos delante de Dios. Como Pedro escribió en 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así que no debemos contentarnos con nuestros propios recursos. Deja tu religiosidad. Ay, es que si no me siento en la misma banca, no es lo mismo. Deja tus obras hipócritas e insuficientes. Tú no puedes salvarte a ti mismo. La predicación es esto, un recordatorio constante. Necesitas a un Salvador todos los días, a cada minuto, a cada segundo. Así que no debemos contentarnos con nuestros propios recursos, nuestros propios intentos de limpiarnos, sino ir en fe al único que puede limpiar. Porque Cristo llevó nuestros pecados, nuestra inmundicia, llevándola a la cruz. Como Juan escribió en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra. Nuevamente te pedimos que nos perdones, porque constantemente olvidamos que necesitamos un Salvador. Constantemente olvidamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Constantemente queremos agregar a nuestra inmundicia cosas limpias, entre comillas, o a nuestro parecer, para acallar nuestras conciencias o nuestras almas. Te suplico, Señor, que quebrantes nuestros corazones. Te suplico, Señor, que rompas el orgullo que aún nos estorba para tener y experimentar el gozo de tu salvación. Te suplico, Señor, que toques corazones que aún no te conocen y que creen que son cristianos porque tienen mucho tiempo estando aquí, pero no tienen ninguna lucha contra el pecado, ningún anhelo de ti. Te suplico que toques los corazones de jóvenes, de adultos, de mayores, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Levanta los muertos que aún forman parte de este lugar, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Aviva y reanima los corazones de aquellos que tú has rescatado, para que sigamos trabajando en tu obra, Señor. Y que podamos estar contentos y satisfechos con lo más glorioso que tú has hecho, que es darnos a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Darnos a tu Hijo Jesucristo como la justa medida y medio para satisfacer tu justicia. Danos a tu Hijo Jesucristo como lo único que necesitemos en nuestras vidas constantemente, Señor. Te bendecimos y te honramos y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.